Ya. Entonces lo que vamos a hacer en esta sesión va a ser el tema de mercado laboral, que básicamente tiene que ver con el mercado del trabajo, ¿ya? Y es un tema que está muy activo últimamente porque obviamente este curso que ha estado un poquito mezclado con todo lo que es coronavirus, uno de los fenómenos del coronavirus que por razones que ya sabemos, son bastante obvias, no hay que estudiar mucho para saberlo, eh, el mercado laboral ha tenido problemas en el sentido de que hay personas que gustarían de trabajar, pero que no encuentran trabajo, y hay mucha gente que la han despedido. Por ejemplo, digamos, un restaurante que cerró, el típico, bueno, se combinó con esto de la protesta social, la Fuente Alemana, que era el restaurante como histórico ahí en el centro de Santiago, cerró, porque entre la protesta, que es la misma Plaza Italia, al fondo, al frente de ellos, y el coronavirus, ya el negocio, digamos, medio que murió, y tuvieron que echar a las personas. Eh, a pesar que inicialmente ellos dijeron, vamos a seguir pagándole a la gente y no vamos a hacer ningún ajuste, lo que pasó al final es que se quebraron, digamos, o tuvieron que cerrar ese local en particular, ya no existe. Entonces eso hace una consecuencia del coronavirus en general y de, bueno, en algunas partes de Chile, el mercado laboral está un problema y harta gente, cierto, falta trabajo. Y falta trabajo tiene una serie de problemas que incluyen que la gente no tiene plata para sus cosas. Entonces, un poquito mercado laboral. El mercado laboral se razona un poquito diferente a los otros mercados. Normalmente uno piensa, ¿cierto? En un mercado, la oferta son las empresas, ¿cierto? Que venden cosas, digamos, en este mercado de los completos son las choperías o las completerías que venden completos, y la demanda son las personas que compran completos, ¿cierto? Ese es como el modelo que nosotros siempre hablamos. Pero el mercado laboral es un poquito al revés. En realidad, el que está vendiendo sus servicios o sus horas de trabajo son las personas, ¿cierto? Entonces, ponerlo así, los chefs que hacen completos están ofreciendo sus servicios. Ellos están vendiendo sus horas de trabajo o sus días, si quieren. Y la demanda, al revés, son las compañías que van y compran horas de trabajo, ¿cierto? Entonces, la oferta en este caso son las personas que tienen horas disponibles para trabajar. La demanda son las compañías en el fondo, que van a ir a comprar horas de trabajo o días de trabajo. Entonces, es un poquito al revés, ¿cierto? No es como antes que siempre lo pensamos como la demanda son muchas personas, la oferta son las empresas, aquí al revés. La oferta son las personas que venden su mano de obra, la demanda son las compañías. Y si uno lo piensa como en cualquier mercado, debería, o sea, como si uno lo analiza como en cualquier mercado, debería haber un equilibrio. ¿Ok? ¿Y qué me refiero con eso? Me refiero justamente a este gráfico. Como ustedes miran, en la, vamos a usar el lapicito, no, Shift, un recuerdo, no sé por qué paró. Sí, voy a empezar un poquito, lo que no he grabado lo voy a volver, digamos. Eh, no sé por qué se paró esta cuestión sola. Entonces, mercado laboral, fondo es un mercado como todos los otros. O sea, una forma de pensarlo es que es un mercado como todos los otros, donde hay oferta, que son en este caso las personas que ofrecen sus horas de trabajo, y la demanda son las compañías que en el fondo están comprando horas de trabajo. Entonces, al revés, la oferta en este caso son las personas y la demanda son las compañías. Y como en cualquier mercado, uno podría esperar un equilibrio. Ahí, ¿cierto? Donde es un gráfico típico de oferta y demanda. De una oferta, que son las personas que están dispuestas a trabajar. Hay una relación con el precio, el salario que le van a pagar, wage, que le vamos a llamar W. Entonces, más alto el salario, más personas están dispuestas a trabajar, ¿cierto? Se mueve a la derecha. Y en cambio, al revés, la demanda es como las empresas para contratar personas, contra más bajo el precio, más personas están dispuestas a contratar. ¿Están de acuerdo? Entonces, están en contrapunto y en teoría, en el fondo debe haber un equilibrio, ¿cierto? Donde justo la gente que en el fondo está dispuesta a trabajar por un salario W es igual a la cantidad de empresas, a las cantidades de puestos de trabajo que las empresas están buscando para contratar. ¿Se entiende?
Alguien dijo algo ahí, escuché a alguien hablar. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Ya. El punto aquí, si se acuerdan, ¿cierto? Digamos, si yo ponía un salario más alto, lo que va a pasar es que va a tener exceso de oferta, ¿cierto? Va a haber más gente queriendo trabajar. Digamos, imaginémonos que paso por acá, ¿cierto? Si hubiese sido acá el salario, habría un exceso entre este punto y este punto, ¿cierto? Habría un exceso de oferta. En el fondo habría más gente buscando trabajo que los puestos de trabajo que hay. ¿Ok? Y al revés, si hubiésemos puesto un salario muy bajo, lo que va a pasar es exceso de demanda. En el fondo van a haber más empresas queriendo contratar trabajadores que los que hay. Y justo en este punto de acá, ¿cierto? En el equilibrio no hay excesos. O dicho como lo decíamos con el tema de los completos, no hay desperdicio. O sea, no queda alguien con ganas de haber trabajado. Digamos que el salario es el salario, digamos, son 450.000 pesos, pongámosle, en Chile. Entonces, en teoría, según este modelo típico de oferta y demanda, para esos 450.000 pesos trabajarían todos los que quieren trabajar y no quedaría nadie queriendo trabajar por esa plata. Y tampoco habrían empresas que le hubiese querido contratar a 450.000 pesos, pero no pudieron contratar. Sino que hay un equilibrio. No hay nadie que se quede sin contratar o sin poder trabajar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, entonces, ¿cuál es el punto aquí? En el fondo aquí no hay exceso. Digamos, uno también podría decir que no hay desempleo. En el fondo porque no hay nadie que le hubiese gustado trabajar por 200, 450 lucas. Digamos que esto es un empleo para alguien que tiene solo educación media. Entonces, nadie con educación media habría quedado con las ganas de haber trabajado 450 lucas, pero no pudo trabajar porque no había quien lo contratara. Esa es como la teoría. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se hace esto? Ahí. Ah, bueno, vamos a ir un poquito, vamos a hablar de eso. O sea, primero pensemos, vamos a ir de a poco, después vamos a meternos al salario mínimo y esas cosas, para ver teorías de qué podría pasar. Entonces, como dije, en el fondo, si fuera un bien cualquiera, si el trabajo fuera como otro, todo como el mercado los completa en el fondo, eh, justo se demandaría y ofertaría la misma cantidad. O sea, no habría exceso y la predicción es básicamente que nadie queda, nadie querría trabajar pero no encuentra empleo. Y esa es justamente la teoría de que desempleo igual cero, ¿cierto? Entonces, no habría desempleo. Sin embargo, claro, uno va a los datos. Este gráfico lo voy a mover un poquito para que sea más grande, más centrado, digamos. Entonces, si uno voy a agrandar esto para que se vea más. Si uno va a los datos de empleo, tenemos, aquí podemos ver en el fondo el desempleo, la tasa de desempleo en Chile. Se fijan, en los 90 era como 5%, después subió aquí como con Frey, al final de Frey sobre 10%, después se quedó arriba harto tiempo, después bajó al 2010 y ahora último, estaba con como un 7%. O sea, había 7%, esto, ¿cómo se mide? Como porcentaje de personas que están buscando empleo y no están trabajando. Y en el mundo uno ve y está como alrededor de 6, digamos, parejo más bien.
igual esto, si se fija en Chile, como que Chile por ser un mercado abierto, como que amplifica lo que se ve en el mundo. Entonces aquí se ve una guata y una subida, en Chile se ve una guata más grande, una caída más grande y una subida. Pero en general, el punto es que no vemos esa predicción básica que usamos eh, con el modelo típico que usamos para analizar completos, en el fondo no parece sostenerse, ¿cierto? La predicción de los mundos los completos era, bueno, nadie va a quedarse sin pega, después miramos estos datos y parece no cumplirse. Entonces, un poquito abriendo la pregunta, lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión y tratar de entender el mercado laboral, en particular, qué puede ser diferente a otros mercados. O sea, por qué no funciona, digamos, nadie anda muy preocupado tanto del funcionamiento del mercado de los completos. Pero ¿por qué si en el mercado laboral? Bueno, primero porque hay personas, obviamente no son hot dogs, pero hay algo también que funciona diferente, no es como los otros mercados. Entonces una pregunta válida es, bueno, ¿qué exactamente es diferente a los otros mercados? Vamos a definir exactamente qué le llamamos desempleo, cuál es la definición que estamos usando y por qué existe. O sea, teorías de por qué encontramos este desempleo que en teoría no debiera ser. Entonces, categoría de desempleo, una es desempleo de largo plazo, tiene que ver mucho con características estructurales de la economía, o sea, como, digamos, la capacidad de crecimiento de la economía, por decirlo, o capacidad de usar la mano de obra, y tiene que ver con lo que se llama tasa natural eh, de desempleo. Como siempre hay una cantidad de personas que en realidad dice buscar trabajo, y como pensemos en este modelo de las 450 lucas. Son personas que dicen quizás buscar un empleo por 450 lucas, quieren trabajar, pero no están dispuestas a acceder a las 450 lucas. Tiene un poquito que ver con eso. Eh, y otro es un desempleo de corto plazo, que tiene que ver más con las cosas de corto plazo que se mueve en la economía y relacionado más con la tasa cíclica de desempleo. ¿A qué me refiero con todo esto? Si se fijan aquí en Chile, como que uno podría decir, bueno, en general esta cuestión va más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como que el desempleo, más o menos se mueve alrededor de 8 en general. Pero hay periodos que tienen unos ciclos, unos puntos del tiempo que son muy buenos, en el fondo donde están las vacas muy, muy gordas, mucho trigo y otras que hay poco trigo. Entonces, cuando uno habla de desempleo de largo plazo o tasa natural, es como decir el 8%. Cuando uno habla de lo cíclico, tiene que ver con que a veces está abajo, otras veces arriba, de estas fluctuaciones que tiene. ¿Okay? Lo mismo uno podría hacer con... ¿cómo era esta cuestión para borrar? Nunca ha funcionado bien esta cuestión. Voy a borrar esto. Eraser, tampoco. Ya, lo otro, obviamente para el mundo yo podría haber hecho lo mismo, podría haber dicho, mira, en general el mundo se mueve por acá. Entonces centrados como pareja por ahí. Pero en realidad la cuestión se mueve a veces un poquito para abajo, un poquito abajo, un poquito arriba, un poquito. Tiene variaciones. ¿Okay? Entonces, justamente la tasa de desempleo natural es lo que se llama una tasa de desempleo que en el fondo es como la constante, es como la que está siempre ahí, digamos. Y tiene, como dije, razones estructurales, o sea, cómo funciona la economía, tiene capacidad de absorber la mano de obra, eh, cuál es la educación de las personas, qué sé yo. Tiene que ver cómo la economía en el fondo funciona. Naturalmente va a haber, por decirlo, un cierto porcentaje de personas, un 8% por decirlo en el caso de Chile, un 8% de personas siempre van a estar como
o desempleadas o al borde. Hay como un 8% y uno podría decir, bueno, esto más o menos siempre va a haber un 8% de desempleo. En cambio, el desempleo cíclico es más bien una tasa que varía a través del tiempo. Entonces, esas variaciones tienen que ver más con justo lo que pasa en la economía. Eh, y ese desempleo en el fondo puede bajar o subir rápidamente, más que en décadas, porque en el fondo el desempleo natural, uno dice que tiene que ver con cosas estructurales de la economía, entonces para cambiarlo tú tienes que cambiar cosas estructurales. En cambio, este cíclico más bien tiene que ver con ciclos que tú los puedes quizás aguantar de rápidamente cambiar. Preguntas ahí. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace la política en general chilena? O sea, no chilena, debiese hacer, digamos, este es el desempleo y este es el tiempo. Entonces, hay países donde la tasa de desempleo está acá, la tasa natural, ¿cierto? Como el desempleo estructural, pero el desempleo se mueve así, ¿ok? Mucha fluctuación. Y esto en general tiene que ver con indisciplina fiscal, quizás. O sea, no guardan, se dejan llevar por el mercado, por decirlo. O sea, como que no intervienen cuando las vacas están flacas, recortan todo, cuando las vacas están gordas, gastan mucho más. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Qué pasa como casos como Australia, por ejemplo, que tienen un buen ingreso per cápita y, y tienen entre ellos que la duración del trabajo no puede superar los 6 meses con el mismo jefe? Entonces ahí va variando el tema, puede ser así como usted lo dice, pero no creo que sea por una tanta disciplina porque lo manejan bien y tienen buen ingreso per cápita. Pero es que a eso iba un poquito. Ahora, lo de los jefes, no, eso yo no creo que sea. Ah, ya, Eh, pero justamente los países que son más disciplinados tratan de que los ciclos no sean claro. tan marcados y esto es con disciplina. Entonces, eso es lo que básicamente hacía Chile pre-crisis del 2008. O sea, como que Chile lo que hace es gastar mucho, si vienen vacas flacas, gasta más. Si habían vacas gordas, guardaba. Entonces, lo que hizo fue un poquito evitar que se moviera tanto como la línea azul, ¿están de acuerdo? Esa es justamente y un poquito lo que tú tratas de decir del caso de Australia. Como que si ellos tienen las plata ordenadas, seguramente lo que logran es justamente esto, que no hayan fluctuaciones tan grandes. Entonces, claro, Argentina tiene fluctuaciones gigantes, son muy desordenados. Entonces, cuando el precio de la soja estaba muy alta, gastan como locos y después el precio bajó, qué sé yo, y no gastan nada. Se ven obligados en el fondo. Entonces, básicamente, estas son formas, pero uno no puede manejar esto con políticas, de hecho, monetarias, pero no cambiando la estructura monetaria, quiere decir el Banco Central, que se va a gastar más plata al Estado. Pero estructuralmente puede que sea más importante cambiar la línea de la tasa natural, ¿están de acuerdo? ¿Ok? O sea, esta tasa natural, la indisciplina tiene que ver con esta curva de acá. Cuando uno es indisciplinado pasa eso, como que tiene muchas fluctuaciones. A veces crece mucho, a veces crece poco, a veces hay mucho empleo, a veces hay poco. Pero los países disciplinados tratan de mantener que esta cuestión esté más bien pareja. Porque obviamente tener desempleo alto es muy dramático. Preguntas, más preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Ok. Entonces, otra pregunta es, eh, ¿cómo mide el gobierno la tasa de desempleo en la economía? Número uno. O sea, cuando hablamos de desempleo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué problemas puede haber con los datos de desempleo? ¿Tendrán problemas? ¿Y cuánto dura el desempleo de una persona? Esa es otra pregunta relevante. O sea, si yo estoy desempleado, si están todos desempleados solo un día, quizás no es tan dramático. Si estoy desempleado un año, ya empieza a ser bien dramático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide el desempleo?
el Instituto Nacional de Estadística, ¿se acuerdan que hablamos de que medían en qué gastaba la plata la gente? Bueno, otra pega que hacen es averiguar cómo, si la gente está trabajando o no. Entonces, cada 3 meses hacen una encuesta de desempleo a nivel nacional. O sea, hacen a todo el país encuesta y preguntan a 36.000 hogares chilenos sobre actividad laboral y según la respuesta los clasifica. O sea, en el fondo les pregunta a ustedes, les pregunta, hace preguntas relacionadas con el desempleo, o digamos más que con el desempleo, con el empleo, y según eso lo puede clasificar en diferentes grupos. Lo que hacen, que actualmente está decidido por la OECD, es básico, es como un estándar OECD, o sea, un estándar de un grupo de países. No es que Chile se le ocurrió esta forma particular de medir, de clasificar personas, este viene de más arriba, digamos. Eh, las personas se agrupan en empleados, o sea, personas que trabajan, en otras palabras, que son todos aquellos que trabajaron al menos una hora. ¿Ok? O sea, si ustedes van una hora al supermercado, o sea, Fiesta había uno, me acuerdo. El supermercado Fiesta, que no sé si existe todavía a esta altura, y trabajan una hora empaquetando cosas, ya trabajan como personas que están empleadas. Desempleados son aquellos que están buscando trabajo, pero no han encontrado. ¿Se acuerdan la idea de que es el exceso de demanda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del gráfico de oferta y demanda? Digamos, teníamos esto y teníamos que había un exceso de oferta. ¿Se acuerdan? Porque poníamos un precio muy alto en el fondo. Eso es básicamente los desempleados. Pues son gentes que le hubiese gustado, pensémoslo como la oferta, le hubiese gustado que los contrataran al precio que están pagando en el mercado a las personas, pero no han podido encontrar, o sea, no han trabajado. Que están buscando o no han comenzado, o encontraron y todavía no trabajan. O sea, son personas que, en el fondo, a modo de resumen, quieren, pero no lo hacen. O sea, son personas que quieren trabajar, que están buscando trabajo o que ya encontraron trabajo, pero que actualmente no están trabajando. ¿Ok? No están bajo contrato a ninguna organización. Por ejemplo, un profesor que quiere que lo contraten de profesor, pero no hay ninguna universidad que lo esté contratando. Entonces, esa es una persona que clasifica de desempleado. Y después están todos aquellos que no están trabajando, pero tampoco buscan trabajar. Ese es como, digamos, el que dice, están pagando 450 lucas. Ah, yo por 450 lucas me quedo en la casa. El Barça, o quizás, incluso aquí cae, por ejemplo, las dueñas de casa. Dicen, mire, por 450 lucas, el cabro chico, los niños se cuidan, tienen que cuidar solo. Tengo que organizar la casa, qué sé yo. Yo prefiero no trabajar. Para mí es más valioso quedarme en la casa y administrar el hogar. O un hombre que se quede dentro de la casa con lo mismo, pues, es al revés, indistinto del género, digamos. Pero esa es una lógica de gente que está básicamente fuera de la fuerza de trabajo. No están trabajando, pero tampoco lo buscan. Los estudiantes son otro caso. Los estudiantes, la mayoría de los estudiantes chilenos, en otros países no es así, no trabaja. Eh, entonces, ellos no están en la fuerza laboral, pero no importa de cierta manera. No importa que no estén trabajando porque ellos tampoco lo quieren, no están buscando trabajar. Entonces no es drama. Es como quien dice los que están más allá del precio de equilibrio, una cosa así. Y la encuesta, bueno, se hace una encuesta, se clasifica a la gente y esta encuesta básicamente cubre a todas las personas mayores de 15 años. ¿Qué problema pueden ver en estas clasificaciones? Digamos? ¿Qué problema les salta a la vista de cómo se clasifica empleados, desempleados o fuera de la fuerza de trabajo?
¿Mm? Que, Que pero, sí, el empleado que trabajó al menos una hora puede que trabaje solamente un día, una hora, o no sé. en el fondo lo que estás diciendo es que te parece exagerado clasificar a alguien como, digamos que trabaja en el pedido ya, o en el Rappi, o en esta cuestión así. O Uber, digamos, en Claro, auto, sale una hora a la semana en Uber. Te suena medio exagerado, ¿cierto? Decir que esa persona es empleada, siendo que trabaja solo una hora, ¿estás de acuerdo? Eso más o claro, menos. puede ser algo esporádico solamente, no es algo constante. Claro. Puede que probablemente esa persona que trabaja una hora lo hace porque no encuentra trabajo. Claro, en el fondo está buscando un trabajo que reemplaza el Claro, trabajo que le gustaría. ¿Estás de acuerdo? claro. Que por mientras, como para no quedarse con las manos vacías, hace ese trabajo, pero no es lo que busca. Entonces, Se considera como empleado, pero puede que sea, ¿cómo se llama? Es desempleado prácticamente. claro, o sea, te fijas que hay una línea extraña. Por un lado, uno podría decir, digamos, una forma de resumir esto es, no hay medición de la calidad del empleo. ¿Estás de acuerdo? Como que uno no ve si el empleo es bueno o malo. Y segundo, porque a pesar de que ustedes dicen, bueno, está en el Uber y ahora que perdió la pega, en realidad está haciendo esto, pero igual tiene trabajo. O sea, el Uber o el pedido ya es un trabajo, ¿están de acuerdo? Quizás no es el trabajo ideal, quizás no es un trabajo de alta calidad, pero es un trabajo. Entonces, se fijan que es un poquito difuso cómo uno lo pone. ¿Están de acuerdo? No es necesariamente tan claro. Primero, no es claro que uno es, no es claro que uno lo debiese poner como, oye, este gallo trabajó una hora, es un desempleado, no. O sea, es un empleado. Si trabajó una hora, es igual que otro gallo que trabaja a tiempo completo. Eso suena, tan de acuerdo que eso no suena para nada tan razonable, pero al mismo tiempo no suena razonable decir, oye, este gallo trabajó en Uber, yo no lo voy a poner como empleado, porque la persona igual recibe ingresos. Lo relevante aquí es la capacidad igual de que en el fondo trabajan si son autosustentables y de cierta manera eso una luz te da. Entonces, un poquito repitiendo lo mismo, todos aquellos que trabajan al menos una hora a la semana a cambio de un pago es un empleado. Entonces, claro, uno que trabaja una hora lo estamos contando igual que alguien que trabaja 45 horas. Y eso en principio nos parece un poquito exagerado, más cuando quizás fue un pituto, un trabajo paulatino, nada de largo plazo, pero igual es trabajo. O sea, tiene un sentido esto de decir que es empleado, porque mal que mal trabaja. No está totalmente desempleado. Entonces, antes esto no era así exactamente. Eh, Antes lo que se hacía, si no estoy equivocado, tenían que trabajar al menos 20 horas a la semana. O sea, esto no fue porque a un presidente se le ocurrió o a alguien en Chile, sino que más bien es estándar que van impuestos desde otras organizaciones, en particular la OECD, la Organización de Países Desarrollados, que dijo, bueno, esta es la forma que vamos a medir el empleo. Pero antes lo que hacía Chile medía y decía, mira, no, solo cuando son sobre 22 horas, por decirlo. Al menos media hora, medio día, 3 días o 2 días y medio que trabaje, ahí lo podemos considerar ocupado, antes no. Entonces, ¿qué pasó? Que justamente la serie azul muestra la tasa, este gráfico muestra el número de ocupados, o sea, de personas empleadas en Chile. Fíjense que partió como casi 4 millones en el 87 y estos son los años. ¿Okay? Entonces, si miramos, en realidad esta cuestión iba así, que se iba subiendo, cada vez el país más grande, tiene más gente, y justamente la línea azul muestra la línea antigua, en el fondo la que medía empleo siendo, creo que eran, no sé si eran 10 horas o 20 horas, no me acuerdo, pero que en el fondo, para que a ti te clasificaran como empleado, había que ser más exigente. En cambio, ¿qué pasó?
En la línea roja es cuando empezó la nueva definición. Esta es la nueva definición. Lo voy a poner con rojo. Sí, con rojo. En el fondo, uno podría haber esperado que la línea azul siguiera por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Así debería haber seguido. Sin embargo, lo que pasó es que se aplicó la nueva clasificación. En el fondo, la encuesta cambió cómo definía ocupado o desocupado. Y esta es la nueva encuesta. Nueva metodología. Y con la nueva metodología, lo que obviamente, como hablamos, entran como empleados todos los que trabajan una hora. Entonces hubo un salto, ¿están de acuerdo? Como que esta cuestión se movió para arriba. ¿De acuerdo? Como que es un poquito tramposo porque es como que por decreto tuvimos más ocupados, más gente trabajando. Igual aquí hay varios factores que están al mismo tiempo, porque yo me acuerdo que ese es el mismo tiempo donde, por ejemplo, por aquí empieza mi inmigración, más o menos. O sea, porque hay trabajo. Cuando hay trabajo, en general, la gente tiende a llegar. Pero ahí hubo una crecida en el fondo que es un poquito, que justamente trata de mostrar lo que yo les digo, que igual importa cómo uno define que alguien esté ocupado o no. Y con esta nueva metodología salía como que había más gente ocupada. A esto uno le podría agregar todas estas apps, la pedidos ya, el Uber, todo eso también puede que lo que haya hecho es que la persona, por ejemplo, inventar algo, alguien deja al niño en el jardín o en el colegio y antes iba a la casa y no hacía nada, pero ahora se da una vuelta en el auto para tratar de agarrar cliente y ganar un poquito de platita. Eso también genera, incrementa el número de ocupados, ¿cierto? Y genera más plata a las personas. Sin embargo, esto es hasta el 2014 que la idea es mostrarles justamente el cambio de metodología. Ahora, si uno no ve aquí, por acá, más o menos, de aquí para acá, el coronavirus. Si ustedes miran, si miramos la tasa de desempleo, esta estaba pareja, subió un poco, pero lo que más pasó en Chile fue que justamente cayó la gente que aquí hay como 1 millón. O sea, antes habían casi 9 millones, más yo creo, son 2 millones de hecho. Antes habían 9 millones trabajando, ¿cierto? En este punto de acá, más o menos. Había 9 millones de personas trabajando y en el apogeo, digamos, del coronavirus hubieron 7. ¿Ok? Entonces, 2 millones de trabajos perdidos. Esa es la consecuencia del coronavirus. ¿Ok? Ese es como aquí la misma medición. Estamos haciendo la misma medición con la cuestión de 1 hora a la semana, todo. Igual me sale que hay 2 millones de personas que en el fondo perdieron el trabajo. No es, hay una exageración ya que poco menos que todos perdieron el trabajo, tampoco es que los 9 millones de personas perdieron el trabajo, pero sí uno puede decir de 9 de cada 2 sobre 9 es como 23%, creo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Si lo calculamos, no es un porcentaje menor. Quiero. No, estoy haciendo el cálculo, pero sí. 2 sobre 9.
hacer con el Excel? O sea, hay 22,2% de trabajo que se perdieron. Esa otra forma de ponerlo. 22,2% trabajos perdidos. Eso es bien problemático. Ahora está empezando a repuntar. Esto básicamente tienen que pensar muchos restaurantes, ¿cierto? Algunos cambiaron a la modalidad delivery, pero digamos todos los mozos y las meseras perdieron la pega. También hay temas de turismo, todo lo que es turismo muy, muy afectado. Hay un montón de jardines infantiles que también cerraron. Entonces todo eso resultó en un menor empleo. Y en el fondo, una forma de ponerlo más o menos redondo es 1 de cada 5 trabajos se perdió. Ahora, eso no significa que todos estén esta cosa que andan buscando como ingreso universal y que le den plata a todo el mundo. Tampoco es que todos perdieron la pega, ¿están de acuerdo? Una forma de decir como 4 de cada 5 personas logró retener la pega, lo que no es malo. Entonces, un poquito justamente lo que debería ser la misión es un poquito ayudar a estas personas que tenían uno de esos 2 millones de trabajo. Duda, pregunta. Pregunta. Ya quiero mostrarle un poquito más. Pareció a la página que vimos el otro día, ¿se acuerdan? Espérense. ¿Ven aquí? ¿Se acuerdan del sitio que les hablé que miraba las tarjetas de crédito en Estados Unidos? Y que mostrábamos cómo era la economía. Bueno, aquí justamente de nuevo está. Esto justamente trata de analizar cómo está el desempleo en Estados Unidos en el coronavirus. Entonces, como cuántos empleos se perdieron. Y si se fijan, ¿me ven el mouse ahí o no? Sí, profe. Ya. Entonces aquí tenemos 3 categorías. Digamos, podemos sacar esta cuestión. Perdón. Esto tiene que ser aquí. Podemos poner el total. Y si vemos el total, ¿cierto? En algún momento un poquito parecido a lo que vimos para Chile, ¿cierto? Venía el empleo así, en 0, y cayó como un poquito como 25% por ahí. Aquí hay varias fechas. Primer caso COVID, cuando se declaró emergencia nacional, que es como cuando se empezaron a cerrar fronteras y cosas. Aquí es actos de salud, digamos. Allí el paquete estímulo, cuando el gobierno gastó plata en Estados Unidos, y de ahí vino un rebote y hasta ahora está menos 6,5%. O sea, menos 6,5% cayó la tasa de desempleo. ¿Okay? Comparado con enero. Si ustedes miran, lo que más bajo fue como 20, de nuevo, 20, 25, muy parecido a lo que vimos para Chile, ¿están de acuerdo? Como ese 22,2%, esto es parecido, como 20 y algo por ciento cayó en total en lo peor el desempleo en Estados Unidos. Acuérdense que nosotros los gringos van más rápido, ¿no? Van un poquito adelante, en el fondo de este punto más bajo ellos llegaron antes. Y después se empezó a recuperar. Si se fijan, en el fondo Chile debería tener una evolución similar. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, ese es el total, pero si uno mira la gente de menores ingresos, en el fondo los trabajos más pencas, ellos están sobre el 30%.
uno lo mira aquí, a ver, dice ahí menos 37%. Mientras el total, o sea, como todos, se perdió 24% del desempleo, los trabajos más precarios, que serían, no sé, todo lo que es mesero, mesera, esos son los que más les pegó, la gente más pobre en el fondo 38%. Los del medio, no tanto, 23,7%, y los, eh, los con altos niveles de empleo, solo en el peor momento, sufrieron 13,5% de desempleo. A todos les pegó esto, ¿ah? Si ustedes se fijan en todos los gráficos, a todos cayeron, pero la caída fue más grande justamente para los trabajos más precarios, porque en el fondo son gente que es más informal, no tiene contrato, más fácil de echar, por decirlo. Y de nuevo uno podría ver aquí, otra gracia de esto es que uno puede ver industria. Entonces estos son industria en el sector negocio, menos 15%. En educación y servicios de salud, acuérdense que muchos colegios quizás tuvieron que cerrar, 23,25%. Supermercado, 22,9%. Transporte. Y todo lo que es, por decirlo, ir al cine, ocio, digamos, ir al cine, esas cuestiones, digamos, y hoteles y todas estas cosas, hospitality es como hoteles, ellos, la mitad de los trabajos. ¿Okay? A ver, si podemos lograr un poquito más la industria. Y que hay otra. Número de gente que pide, esto es el número de gente que pide, está diciendo, hoy estoy desempleado, necesito ayuda, subió. Ya. Esto es como cuánta gente fue al seguro de cesantía para pedir. Y obviamente 3 veces más que lo regular. O sea, mucha más gente está llegando a pedir ayuda. ¿Okay? Pero claramente aquí uno con estos datos puede ver a dónde le pega la cuestión. Entonces lo fuerte está en todo lo que es el sector de, digamos, ocio y hoteles y esas cosas, 54%. Hasta ahora se recuperó un poco, el 20%. O sea, uno de cada 5, el peor. Volviendo a Chile, lo que se puede aprender aquí es que obviamente uno esperaría que esta cuestión siguiera un poquito lo que va a pasar, dado lo observado en Estados Unidos, seguramente que va a ser algo así. No tan inclinado, seguramente no sea algo, pero cuando uno va a esperar a que sea algo así. Igual va a haber una pérdida, o sea, llegar a 8 millones de empleados va a ser algo así que uno pensaría que es lo que podría pasar, 8 millones ya. Difícil que vayamos a llegar muy pronto a los 9 que teníamos. ¿Okay? Consultas ahí. Consultas. También. ¿Les parece entonces que sigamos a las 4:40? ¿Ok? ¿Ok? Ya, profe. Ya. Acuérdenme por favor de volver a grabar. Ya, ahí partí de nuevo grabando. Entonces estamos en esto, ¿cierto? Veamos, básicamente el número de ocupados se mide como, ¿cierto?, aquellos que trabajaron al menos una hora en la semana. Esto nos lleva a la otra parte, que es los desempleados, son todos aquellos que no tienen trabajo, pero no solo que no tienen trabajo, sino que además no quieren trabajar. Y también incluye, en el fondo, a aquellos que encontraron trabajo, pero aún no empiezan. O sea, hay gente que en realidad no está trabajando la semana. O en el momento de la encuesta no está trabajando, va a trabajar la próxima semana, pero en este momento no está trabajando. Entonces, como pura gente que le gustaría estar trabajando en ese momento, pero no lo está.
por A, B, C, D, F, G. Y eso incluye también a los que buscan por primera vez, que son típicos los egresados de la educación, que empiezan a buscar trabajo por primera vez. Entonces, ¿qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es como la gente, en el fondo es gente que quiere trabajar. Esa es como la idea, ¿no? Gente que quiere trabajar. Esa es la idea, la premisa básica. Y eso incluye a gente que, claro, quiere trabajar y efectivamente encuentra un trabajo, y gente que quiere trabajar pero no encuentra un trabajo. Justamente la fuerza de trabajo incluye eso. No incluye a todos aquellos que no tienen trabajo pero no quieren trabajar. O sea, digamos, supongamos a alguien que se queda cuidando el bebé en la casa, no quiere trabajar y no está buscando trabajo. Entonces, no tiene trabajo ni quiere trabajar. Entonces, esa persona está fuera de la fuerza de trabajo. Alguien que está desempleado y que tiene personas retiradas, ¿cierto? Esas personas ya no están trabajando porque ya están jubilados. Jóvenes estudiantes, por ejemplo, ustedes, muchos no quieren trabajar, ustedes se van a dedicar, dicen, me voy a dedicar a estudiar nomás, no quieren trabajar, ¿cierto? Dueñas de casa o dueños de casa que no quieren trabajar también, y gente que, digamos, el negro Piñera, gente que anda de vacaciones por la vida. En el fondo, la fuerza de trabajo, la diferencia sustancial es que son personas que quieren trabajar. Esa es la fuerza de trabajo. De ahí hay una pregunta si encontraron trabajo o no, pero por lo pronto quieren trabajar. Lo de la fuera de fuerza de trabajo son básicamente gente que no está ni ahí con trabajar. Si vemos para el trimestre abril-junio 2020, esto ya es con coronavirus, acuérdense que inicialmente había 9 millones ocupados. O sea, cuando empezamos el coronavirus eran 9 millones. Aquí están los 9 millones. Eso no podría proyectar, de hecho, que esta línea normalmente estaría por acá, por decirlo, el número de gente ocupada. Ah, pero esto va de arriba para abajo. Serían, digamos, 16 menos 1, serían como 7 menos 1. Estarían como por acá. Debería haber estado como por acá, ¿no? Hasta aquí hay. ¿Estoy bien? Sí. Aquí hay 9 millones. Esa cantidad de gente en el fondo, ese pedazo de la torta, estaba trabajando antes de la pandemia. Pero con la pandemia tenemos otra estructura. Hay 7.140.000 personas que están trabajando. O sea, de estos 9 millones originales, por decirlo, 7.149.000 todavía tienen trabajo. Por eso dije como que eran como 2 millones, ¿se acuerdan? La pérdida de empleo del coronavirus. Hay 1 millón de personas que están buscando empleo. Estos son los que como que viven el drama, así como... En el fondo, el caso más dramático es gente que necesita la plata, quiere trabajar y no encuentra trabajo. Entonces este es como el caso más dramático de que uno dijera a quién debería ir la ayuda del Estado, son justamente estos. Que en general son gente de menor empleo, como lo vimos en la otra, en la información de Gringolandia, va a ser muy parecido acá. Sería muy parecido si hiciéramos el análisis. Los datos no existen, pero sería muy parecido. Y en tanto hay más, incluso más, si lo miramos, más inactivos son gente que no quieren trabajar, ¿cierto? Aquí están estudiantes. Bueno, si hay gente que no quiere trabajar, ¿cierto? Que en el fondo, digamos que son gente que puede trabajar y no quiere, o quizás no, o incluso dejó de buscar, porque ya dice, bueno, aquí con el coronavirus no voy a andar buscando. Aquí está, jóvenes también, gente que estudia como usted, y jubilados, digamos. Hay gente que ya no trabaja. Siempre le dan con la palabra jubilación y todo eso. Cada uno con su onda, pero no es para tanto.
Pero si se fijan en estos momentos, y ese es el problema, en el fondo, estos 7.142.000 están manteniendo con su trabajo, de cierta manera, son los que mueven la economía, ¿cierto? Los que están produciendo bienes, están en este momento, por eso la economía tiene problemas, porque están sosteniendo a casi, a toda esta masa que llega a 8,5 millones, ¿cierto? Todo esto son como 8,5 millones. Si lo pensamos como era antes, aquí en total hay, ¿cierto? 5, 6, hay 15,6 millones de personas en este gráfico, digamos, por decirlo. Antes había 9 millones que trabajaban y 6,6 millones que no trabajan. Entonces, pasamos de un mundo de donde 9 millones trabajaban y 6,6 eran, por decirlo, no trabajaban y, digamos, le pagaban la comida, la jubilación, qué sé yo, la economía funcionaba un poquito, se lograba mantener, ellos se mantenían a partir de los 9 millones, que puede ser, o sea, un abuelito obviamente necesita que seguramente la familia lo ayuda y cosas así, y los jóvenes también, los papás, no sé, les mantienen una casa y comida mientras él estudia, o sea, no es que sea negativo en el fondo lo que quiero decir, pero pasamos de una economía donde había 9 y 6,6 no trabajando a una que hay 7 trabajando, 7,1 y 8,5 no trabajando. Entonces, como se dio vuelta la parrilla, ¿están de acuerdo? Pero básicamente así se ve el mono. O sea, hay un lote de gente ocupada, en tiempos normales serían más que los no ocupados, digamos, que los inactivos. Hay un lote inactivo y entre medio hay un montón de personas que les gustaría estar trabajando, pero que no encuentran trabajo. Entonces, ¿cómo se mide el desempleo? El desempleo se mide como el porcentaje de personas que está desempleado y en la fuerza laboral. En el fondo, cantidad de personas que no tiene trabajo, pero que le gustaría estar trabajando. Eso sí, ¿no? Porcentaje personas que quieren trabajar, que no trabajan porque no encuentran empleo, en el fondo. Pero quisieran. ¿Ok? Entonces, es básicamente los desempleados dividido por la fuerza laboral por 100, ese es como un porcentaje. Si nosotros hacemos este número, agreguémoslo aquí. Aquí sería porcentaje de desempleo, sería igual a 996,91 dividido en toda la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo son tanto los ocupados, que son los verdes, como los desempleados, que son los rojos. Entonces sería 142,39 más 996, lo mismo usted. 91. Esto es igual a. Voy a sacar con mi celular. No, voy a sacarlo con el Excel. No, aquí. Ya, entonces, 996,91 dividido en. Abre paréntesis. 7142,39 más 996,91. Esto es 0,0
12,4, perdón, 12,2. 12,24, que equivale a un 12,24%. Ese es el porcentaje de desempleo que actualmente, digamos, para el trimestre abril-junio, que es lo último que hay datos, hay en Chile. ¿Ok? Ahí está el cálculo. Este es por ciento. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Este número, lo puse aquí, vamos a hacerlo con otro color. Este número lo puse acá. O sea, en estricto rigor lo que está ahí es, y este también está. No está acá. ¿Ok? El fondo es qué porcentaje representa la roja de todo este. Viene de usted. Punto. Ah, no, ya caché. Otra aplicación del. El punto es que aquí hay, que la tasa de desocupación es 12,2 más o menos. Sacándolo de este pedacito acá. Esta parte, todo de aquí, lo rojo, representa, esto representa un 12,2% de nosotros. ¿Okay? Y eso es casi lo que mismo que nos da el cálculo este, quizá aquí está un poquito más ajustado. De hecho, este que pusimos acá es de abril-julio. Aquí está entre julio y septiembre, da 12,3. Ahí está para Santiago y el país, entonces 12,2, que es más o menos el mismo, 12,3, que es más o menos el mismo cálculo que tenemos acá. Y se puede ver que con el coronavirus, ¿cierto? Aquí está, aquí hubo el estallido por acá. Aquí está el estallido. El coronavirus yo creo que se empezó bien claro como por acá. Igual el estallido provocó una pequeña alza, pero no tanto como lo que hay ahora, que ya pasando a los 13, 12%. ¿Ok? Consulta. Y un poquito para ver por región. Esto obviamente va a depender del área que genera empleo. Uno mira el Maule y está relativamente como al medio, ¿no? Está un poquito mejor, de hecho. Este es el Maule, está un poquito mejor que el resto. ¿Okay? Regiones más afectadas, los ríos, Coquimbo, Valparaíso, tienen que aquí pensar en el turismo, importante en la región de Valparaíso. ¿Okay? Consultas. Consultas sobre esto. Yo estoy bien, profe, por lo menos. Ya. Se puede seguir. Otra cosa que se puede medir es la tasa de participación laboral, que es básicamente el porcentaje de población adulta que dice ahí que está en la fuerza laboral. Esto es decir, como otra forma de ponerlo es porcentaje adultos, digamos mayores que 15 años en estricto rigor, que quieren trabajar. O sea, de 100 personas, ¿cuántos quieren trabajar? Esto independiente si trabajan o no, sino que al menos estén tratando de trabajar. ¿Ok? Entonces, la fuerza laboral, estos son los que quieren trabajar, ¿cierto? La fuerza laboral dividido por cuántas personas hay en la población. Lo podemos ver, podemos hacer el cálculo de nuevo acá. En este caso sería, estos son los que quieren, ¿cierto? Y este es el total.
quiere. Entonces sería, ¿cierto? Tasa de participación sería igual a 71142, voy a ponerlo sin decimales para ahorrarme el lío, más 997, partido en 7142 más 997 más 7540. Entonces, esto me va a dar redoble de tambores. 7142 más 997 dividido en 8139, que la suma de los dos, más 7540. Esto me da 0,519, que equivale a 51,9%. ¿Ok? 52%. Esa es la cantidad de gente que quiere trabajar en la población. Veámoslo si eso se condice con el cálculo de los datos. Claro, aquí está separado por género en realidad. Entonces aquí no vamos a poder ver total. Pero sí se ve la tasa de participación de hombres y de las mujeres. Los hombres, primero, se ve el mismo efecto del coronavirus, ¿cierto? Esto empezó aquí, el coronavirus. Aquí empieza el coronavirus. Entonces, mucha menos gente ahora quiere trabajar. Eso es lo que está. En el fondo, esto se debe a porque no están buscando trabajo. O sea, como dicen, mira, está tan la embarrada que yo no estoy buscando trabajo. Entonces ya no cuenta como que, en el fondo, la clasificación de quiere trabajar es un poquito como que busca, no es solamente, sino que está efectivamente haciendo algo. Y ahí se puede ver que menos gente busca. O puede ser que le cueste encontrar, que le cueste buscar también. Sí, pues, o sea, primero, obviamente, para buscar trabajo tú tienes que exponerte a entrevistas, estás expuesto al coronavirus, ¿estás de acuerdo? Segundo, puede haber un proceso de frustración, o sea, tú buscas y te aburres, nunca te contratan y decís, ya, chao, sabéis que no voy a hacer esto. Hay diferentes factores, pero se ve claramente que en el fondo la cantidad de gente que está en el mercado laboral, en la fuerza laboral, cayó abruptamente, ¿están de acuerdo? Tanto para hombres y para mujeres. Las mujeres tenían, esto es lo que siempre últimamente se alegaba, digamos. La gente estaba trabajando más de una de cada dos quería trabajar. Si se fijan, aquí está para las mujeres sobre el 50%. Entonces ya no era esta historia de la mujer que se queda en la casa ya había dejado de ser tan verdadera, ya la mayoría de las mujeres estaba buscando trabajo o trabajando, digamos. Pero con el coronavirus esto se mandó un declive, o sea, las mujeres cayeron tanto y los hombres también, pues los hombres están casi 3 de cada 4 están buscando trabajo, trabajando, y también hubo una caída. Más o menos yo diría un poquito parecida a la de las mujeres, los dos se mueven paralelos. ¿Qué? Pero esto es lo que está midiendo en el fondo, cuánta gente está en la fuerza laboral, cuánta gente está trabajando o está buscando trabajo. Preguntas ahí. Entonces, de nuevo, aquí igual hay problemas. Un poquito, hay gente que no, más bien de edición de participación, no, más que primero, el mismo problema de antes es alguien que trabaja una hora a la semana, alguien que podemos considerar como ocupado. Esa es una persona realmente, así que uno puede ponerlo como, esta persona está en el mercado laboral. Hay gente que dice que no busca empleo, en el fondo, porque la pregunta es literalmente así, ¿usted buscó empleo, sí o no? Y a eso lo interpretamos como que quiere trabajar. Pero quizás si a alguien le llegara por casualidad un dato y le ofreciera una pega, la haría. Es como que dice, ¿está buscando empleo? No. Bueno, pero justo llega alguien y le ofrece empleo, ¿lo tomaría? Sí, sí lo toma. Y eso no es tanto.
personas que se aburrieron de buscar empleo, que es lo que decía Kevin, como que, bueno, ya estaba buscando tanto, no pasa nada, me aburrí, dejo de buscar, y personas que responden como desempleados por temor de perder beneficios. Esto es muy típico en España, Grecia y otros países. En el fondo, tú tienes el seguro de cesantía en España, es un tema, digamos. El Estado te paga por estar desempleado, de cierta manera te paga, tú estás desempleado, entonces el Estado te da una compensación para que no la pases mal, no pases hambre, tengas plata para tus cuentas, sí. Y lo que pasa normalmente en sectores que muy informal, como España, es que la gente no dice que está trabajando. Entonces le dice, no, sigo desempleado para que le den el cheque al Estado y al mismo tiempo siguen trabajando. Y eso es muy típico en Grecia y en el sector turístico. Veamos esta cuestión carga. Esta cuestión siempre se me cae. Espérense. Profe, ¿qué significa la sigla OSD? Organización, en realidad en español es OCDE, Organización de Países Desarrollados, básicamente, Ah, ya, de empleo. gracias. Entonces, buscar. No vamos después, si quieren, a ver. Estos gallos desactualizan los gráficos, o sea, los cambian. España. En realidad ese de España era para la crisis que tenían los españoles, pero ya a esta altura están en otra cuestión. Después los voy a compartir esto. Entonces, digamos, en la crisis, este es un número es cuánto cambiaron las horas de trabajo, las horas que la persona trabajaba. La línea azul es lo que pasó con la crisis financiera anterior, que cayeron el tercer mes, ¿cierto? Habían caído las horas trabajadas. Con el COVID, la caída es mucho mayor, ¿cierto? Como dice aquí, el impacto en los trabajos ha sido 10 veces más grande que con la crisis global. O sea, ha sido un tremendo problema para el tema de desempleo. Y aquí habla un poquito de los posibles escenarios que podría pasar con el COVID. Uno podría, bueno, venir aquí, ¿cierto? Este es como, ¿cuántos empleos perdieron? Ellos dicen 5,5, 5,5. El COVID, digamos, sí, este es como te iría pegando, digamos. El COVID 11,4 y puede haber dos escenarios. Uno que te pega una vez, en el fondo hubo la crisis, que es un poquito lo que todavía está Chile en esto, como me llegó una vez que yo la escoba con el COVID y después caí y seguí la línea roja, ¿de acuerdo? Y después se empezó a recuperar los empleos. Y el segundo caso, que es lo que está pasando en Europa en estos momentos, es que como que volvió el coronavirus a estar de nuevo activo. Y eso hace que te pegue dos veces, pues no te pega una vez, sino que ahora los restaurantes tienen que volver a cerrar. Y eso generó un doble impacto, como se acá, que hace que de nuevo vuelva a subir y baje aún más después. ¿Okay? Y aquí lo que vamos a poder es, voy a mostrarle todo esto, que esto es más entretenido. ¿Cierto? Este es la tasa de desempleo en la OECD. Si se fijan, estaba como en 5,5.
para el 2020, bajo 5,5 no podría llegar, que está al 5%, pero de repente subió a 8,5. Ahora, ¿alguien quiere mencionar el caso de Australia? ¿Cierto? Aquí está Australia. Australia estaba como en 4, después, bueno, pasaron muchas cosas. Antes de la crisis estaba en 5%. Había 5% de desempleo, pero luego de que llegó la crisis está casi en 8, que no es menos de 10%, y no está mal, o sea, subió en 3%, en fin, sin contar la participación, y se está recuperando. Si uno ve Japón, ¿cierto? 2,5, ahora está 3. O sea, como países que lo han hecho bien en general. Canadá, digamos, también otro país que más o menos parecido a Estados Unidos. Aquí no se ve nada bien la cosa, estaba en 6%, ahora llegó a 13%. Estados Unidos, parecido a Canadá, estaba bajo 4, 3, algo, llegó a sobre 14 y ahora se está recuperando de nuevo. United Kingdom, Inglaterra, más o menos se ha mantenido bien, según estos datos, por lo menos. Ahora vamos a países más, bueno, Alemania siempre es como lo que siempre dicen que lo hace tan bien, 3%, ahora está a 4,5. Pero ahora, si uno va a países más parecidos a nosotros, digamos, los italianos estaban como en 7 algo, pero los italianos ya venían con la escoba de antes. Los españoles también andaban parecidos, andaban con la escoba de antes. Aquí, esto es la crisis financiera, pero aquí de nuevo pasaron de 14, imagínense, son de 14 a 16, sobre 16%. México, que uno podría decir el país más parecido a Chile de cierta manera, estos mexicanos no les creo mucho los datos, 3% a 5%. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el punto de este gráfico es los países han sido afectados de forma diferente. Francia, fíjense, los desempleos más altos que Chile. Corea, un país seguramente lo ha hecho bien. Si se fijan en el rango del gráfico, va de 3 a 4,6, entonces no es nada dramático. ¿Okay? Gente que le ha pegado más, la gente joven y las mujeres. Esto es desempleo del 2020. Para los jóvenes era 11,2 en febrero del 2020, en mayo ya es 18,7, o sea, harto más. Mientras que los que son mayores de 25, de 4,4 pasaron a 7,4, 7,5. Mucho menor el alza. En parte porque los sectores económicos son diferentes. Los jóvenes tienen más el sector turismo y todo eso. Mesero, etc. Mujeres pasaron de 5,3 a 9,7, los hombres de 5 a 8,3. Si se fijan, el alza es un poquito menor. No es tan dramático como en el caso de los jóvenes. ¿Okay? Y aquí, bueno, programas para retener el empleo, que sí, otras estadísticas, ¿no? Si hay algo más interesante. Eso, como un poquito aterrizarlo, les voy a poner este link mejor en la diapositiva. Empleo en el coronavirus, dado que estas slides están pasar de nuevo. Voy a poner este por aquí. Y el otro es empleo. ¿Profe, le permite buscar así un país en específico? El que nos tapa todos los países. Chile creo que nos Ay, tapa. Sudamérica, Sevilla, solo México. Sí. Pero podemos ver que Sí. sale para Chile. A ver. Espérate. Entonces yo quería ver la otra. Yo quería ver Argentina, si sale también. Veamos un poquito. Espérate, que les quiero copiar este del desempleo también de esta parte. Ya. Sí, tú me decías Chile. O sea, aquí podemos ver Chile. Parece que no hay mucha información, me parece. O sea, a ver, este coronavirus
que hay más temas, si no quieren mirar. Virus, path to recovery, meeting, statements, entonces global economy, social science, turismo en el fondo, economic, no, sí. Aquí está. Aquí está cómo le pega el ingreso a los hogares y cómo le pega al GDP. Aquí Canadá está raro, puede ser más claro, pero la mayoría cayeron los dos, ¿cierto? Los dos, se fijan, aquí en verdad está muy claro, cae mucho el ingreso y cae el PIB al mismo. ¿Qué más datos de pero no encuentro más laboral de tema ver Argentina? No, en general ahí muestra como 6 países nomás. No deja como más. Claro, es que tú tienes que pensar que todos estos datos están un poquito sacando ahora, ¿entiendes? Ya. Aquí se puede reportar. Claro, te lo voy metiendo. Se ve aquí. Están pidiendo que por lo menos que compre la cuestión. A ver ahí. Y ahí está, a ver. No, aquí me va a demorar N, pero puedes ahí mirarlo en el fondo, por eso dejé, lo voy a dejar en la presentación. Aquí hay más gráficos. Restricciones de movilidad, el individuo móvil y cómo bajar la cantidad que se mueve entre los países, cómo el PIB cayó, Chile está aquí. Fíjense que esto es porcentaje de cambio según lo que se esperaba antes, o sea, como lo que esperaban, dentro de todo Chile parece que no lo ha hecho tan mal, porque si se fijan que está mal a la derecha, aquí, CHL. Está bueno, este gráfico. En general, todos los países, si se fija, tienen barra negativa. Lo único que respecto a cómo estaba proyectado lo está haciendo mejor es Chile, de cierta manera, que me parece bastante sorprendente, no había visto esto. Claro, ¿cómo ha subido el desempleo? Aquí está Chile, se dice. Esta barra aquí es Chile. ¿Cuánto subió el desempleo? Chile está entre los que más ha subido. ¿Sí? No en todos los países ha subido tanto. Bueno, pueden verlo ahí aquí en internet en Atracalá y gráficos, ¿ya? Vamos a ver la presentación, si no se me está pasando todo el rato. Ya. Entonces están estas páginas que pueden visitar después si quieren. Ahora, otra pregunta relevante es ¿cuánto dura el desempleo? Hay gente que pierde el trabajo y al tiro encuentra algo. Un ejemplo es básicamente gente que renuncia sabiendo que puede obtener otro trabajo. O sea, como que yo digo, mira, me están pololeando aquí, este gallo me tiene chato, voy a renunciar y me voy a contratar con esta otra persona que me quiere contratar. Esos son periodos de desempleo muy cortos. Pero la mayoría del desempleo es más bien de largo plazo. O sea, hay gente que pierde el trabajo y no logra recuperarlo. O sea, pasa mucho tiempo y eso, como dice aquí, sufren mucho rato sin tener un empleo. Y es un problema. Como dije, uno esperaría que en teoría no debería haber desempleo, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la cuestión del equilibrio de mercado? Pero puede haber por lo que se llama desempleo friccional. En el fondo es cosa que a ti tú te demoras en encontrar un empleo. O sea, tú renuncias o te echan y te demoras entre que mandan los currículums, en que te entrevistan y que la cuestión, en que te llega la oferta buena, hay un desempleo. En el fondo, en lo que te demora de encontrar otra persona que te contrate.
Y el estructural, que es diferente al friccional, es básicamente el desempleo que existe porque no hay empleo para todos. O sea, no hay gente que queda afuera y no hay mucho que hacerle. No es porque no mandó currículum o qué sé yo. Se demoró tiempo, sino que ellos simplemente no hay alguien que los quiera contratar. Sí, es bien problemático. Respecto al friccional, básicamente la gente normalmente busca, claro, empleos apropiados para ellos, en términos de salario, característica. Uno se demora, si se piensa, hay como un empleador buscando una persona como el desempleado y hay un desempleado buscando un empleador como él. Se demora en que se encuentren esas dos personas. Eso es como lo que llaman teoría de matching. Eh, el que está buscando un trabajo y el que está buscando un trabajador y que ambos son de las mismas características y son un buen matrimonio, por decirlo, se demora en llegar a ese punto. Entonces, básicamente en este caso lo que queremos hacer es como ayudar a que la gente se demore en conseguir un mejor empleo lo menos posible. O sea, la gente quizás se demora porque le cuesta llegar a un buen trabajo, lo que queremos hacer es acortar esos tiempos. Entonces, por eso se llama desempleo friccional. En cada empresa, en cada periodo, la empresa, digamos, y la economía reasignan recursos y siempre generan desempleo friccional. En el fondo, una empresa cierra una oficina, o una empresa quiebra y se abre otra, o una empresa lo hacía mejor que otra y lo sacan del mercado. Entonces ahí, en esa reasignación del mercado, en algún momento hay empresas que cierran y puestos de trabajo que se pierden, que tienen que ser absorbidos en otra parte, tienen que ser cambiados. Entonces, digamos, la Universidad Arci quebró, entonces, bueno, ahí eran profesores, esos profesores seguramente terminaron haciendo en otra universidad que absorbió los alumnos que tenía la Arci. Cambios sectoriales, antes en Chile se hacían muchos zapatos, ahora no, pues se hacen otras cosas, se hacen servicios financieros, servicios más avanzados de tecnología en minería, y eso llevó de un gente de un lado para otro, call center, por decirlo. Y esto, el mismo ejemplo de los call centers, o sea, ahora se están armando computadores, si me da el tiempo les muestro, que pueden hablar con las personas. En vez de tener un call center, yo tengo un computador que me habla. Eso va a generar desempleo, porque en el fondo yo reemplazo todos estos call centers que tienen una persona llamando de todo el rato con un computador. Y eso se movió. Y después se movió a Perú, entonces ya no te llaman chilenos, te llaman peruanos, colombianos, qué sé yo, porque lo que se hizo es que se subcontrató ese servicio allá, entonces la gente que antes hacía llamado acá ya no lo hace, pero ahora se dedica a algún servicio financiero o alguna otra pega, digamos. Entonces, cada vez que cierra una empresa genera un monto de gente buscando empleo y esa gente eventualmente va a parar a otro lugar. ¿Okay? Entonces, para ayudar a la búsqueda de empleo, básicamente lo más tradicional es que uno lo considera como un problema de información. En el fondo, yo quiero encontrar un empleo, estoy ahí. Yo sería digamos que yo perdí, no tengo pega, sería un buen profesor en la Universidad de Talca, creo, y la universidad anda buscando un profesor como yo. Pero hay un problema que yo no sé, la universidad no sabe que yo, Bernardo Lara, ando buscando un empleo y yo no sé que la Universidad de Talca quizás anda buscando un empleo, entonces la pregunta, ahí hay un problema de información, digamos, de que los dos sepamos que existimos. En eso puede ayudar, por ejemplo, el gobierno, la municipalidad, en las páginas de internet, agencias de empleo, en el fondo decir, hay gente aquí buscando, hay otra gente acá, juntémoslo en un lugar donde se junten, se comuniquen y intercambien información, y eso debería disminuir o acelerar, digamos, acelerar los tiempos en que una persona encuentra un empleo. También puede ser otra forma de ayudar a esto, quizás la capacitación. Pues hay gente que no encuentra trabajo porque sus habilidades quedaron obsoletas. O sea, digamos, yo trabajaba en un call center, el call center lo cerraron o lo mandaron a Bolivia. Mi gran don era, bueno, en el call center para vender hacer el llamado. Yo era muy bueno para eso. Y ahora ya no se necesita.
pierdo el trabajo, entonces necesito quizás otras habilidades. Otro caso que va a ocurrir, yo creo, en Chile y el mundo, es el tema de los autos sin chofer. Autos de inteligencia artificial que básicamente, ¿cierto?, conducen sin necesitar un chofer. ¿No? ¿Se han visto esta película, cómo que se llama? Los drones. Claro, un dron. Es esta película que es buena. Les digo al tiro. Se llama... Se llama Arrival. Que la han visto, que es como una mujer que puede, en un momento viaja que es en el futuro. Y muestran camiones. En el fondo, el camión es un container con ruedas. Actualmente uno ve un camión y ve el camión con un motor, un chofer adelante, que lleva este container a algún lugar, del puerto a otro lado. En la película Arrival muestran que solamente es el container con las ruedas, no hay un chofer, ¿se entiende? Hay un motor, pero no hay un conductor. Entonces, el futuro podría ser de que tú tienes puros camiones que se conducen solos. Entonces, llega el embarque a Valparaíso, lo ponen como en una patineta que piensa, y esa patineta sola la lleva al líder de Talca, y no necesita un chofer. ¿Cuál es el problema? Obviamente tú tienes mantención, equipos computacionales, qué sé yo. El chofer pierde el trabajo. Si ustedes tienen un pariente que conduce camión o taxi, es probable que eso pase, que pierda el trabajo porque ya nadie está contratando choferes, mejor simplemente contratar un auto sin chofer. Esto se va a demorar en llegar a Chile, yo creo que los caminos son malos, los conductores son más impredecibles, pero eventualmente podría llegar. O sea, como que todos los camiones, los taxis fueran sin chofer. Entonces lo que pasa es que esa habilidad que tenía el de conducir muy bien, de la mecánica, de saber cómo el vehículo mantenerlo bien, digamos, se convirtió obsoleto. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, quizás hay que hacerlo cambiar de sector, actualizarlo, las habilidades, de forma que esta persona, en vez de ser ahora un chofer, pasa a ser uno de los tipos que ayudan a mantener estas máquinas automáticas, o que las ayudan a cargar las cosas, prepararlas para que anden de forma limpia. ¿Se entiende? Entonces, con un sector económico, digamos, el sector económico que requería mucha mano de obra, el transporte, salieron los computadores, los autos se manejan solos, no necesitamos choferes. Ahora, ¿qué hacemos con estos choferes? Deberíamos darle algún tipo de capacitación para que tengan nuevas habilidades que les permitan cambiarse a los nuevos sectores que hay. ¿Okay? Esa es otra política. Entonces, digamos dos. Una es información, digamos, ayudarlos a encontrar pega. Otra es capacitarlos, darles habilidades en el fondo para las cosas que están pasando ahora. Y el último es seguro de cesantía, que en el fondo, si ustedes no tienen plata, lo más seguro es que van a encontrar una plata, un empleo cualquiera, digamos, y van a tener el drama de no tener para comer, digamos, un estrés inmenso. Entonces, la idea del seguro de cesantía es proteger a las personas, dándole un poquito de plata por un tiempo, y eso es lo que el seguro de cesantía hace del presidente Lagos, instaló el seguro de cesantía. Tiene un lado negativo que puede ser, bueno, alguien podría decir, bueno, es que si tú no tenés plata que el gobierno te mantiene, tú no vas a buscar tan intensamente una pega, porque ya tienes un colchón, en el fondo. Pero lo positivo es que yo voy a tratar de buscar el mejor empleo, no voy a agarrar el primero. Tengo un tiempo para encontrar una pega buena, y eso me permite encontrar un mejor matrimonio, por decirlo, o sea, como un mejor, yo estoy como casado con mi empleador, de cierta manera, una relación, logro tener una mejor relación porque en el fondo me busco un empleador con el que realmente esté a gusto. Y eso va a llevar a un empleo que es de mejor calidad, va a durar más, etc. Entonces son tres políticas para este desempleo friccional: información, capacitar, y un seguro de cesantía que ayude a que la gente, digamos, busque bien los empleos y tenga su tiempo.
Sin embargo, puede haber un desempleo estructural. Eso era todo para cuando pasaba una cosa corta. Y este desempleo estructural pasa porque hay gente que quiere trabajar, pero no hay demanda para ellos. O sea, yo soy profesor universitario, pero nadie está contratando profesores universitarios. Y esto genera largos periodos de desempleo más dramáticos, en el fondo. Quiero trabajar, pero no hay trabajo. Teorías para esto, porque acuérdense que en nuestro modelo inicial no había desempleo. Entonces, algunas teorías para esto son que hay salario mínimo, el tema de los sindicatos y lo que se llama salarios de eficiencia, que lo vamos a ver. Salario mínimo, básicamente una política que dice no hay un salario cero, ¿cierto? Que no podría ser incluso esclavitud. Pero asimismo es un salario que en general se usa como referencia, así como yo cuánto te voy a pagar, ya te voy a pagar el mínimo, o te voy a pagar el doble del mínimo. Es como usado como un punto de referencia, como lo justo. En el fondo, 450 lucas, si ustedes contratan a alguien, o 350, no saben si él vale 300, 200, 350, 400, dicen ya, te pago el salario mínimo. Pero hay mucha gente que gana el doble del salario mínimo porque la empresa dice en general vamos a pagar el doble independiente de lo que de la productividad exacta, por decirlo, o sea, de cuánto hace esa persona, como que tienen esa referencia de cuánto es un salario justo por eso. Pero también podría generar desempleo. Supongamos que ponemos un salario mínimo, aquí como pueden ver en la figura, que está sobre el salario de equilibrio. ¿Ya? Lo que va a pasar es que para ese salario mínimo que está arriba del salario de equilibrio, va a haber más gente dispuesta a trabajar, pero las empresas no van a querer trabajar tanto y eso va a generar un desempleo. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? En el fondo, si yo pongo lo mismo que en los completos, si yo pongo el precio muy alto, va a haber un exceso de oferta. Y eso es más o menos la teoría de por qué el salario mínimo podría generar desempleo. Si yo pongo un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, lo que va a pasar es que la gente, todos querrían ganar 1.000.000 de pesos, pero las empresas no van a estar dispuestas a contratar a todos y eso va a generar desempleo. Un segundo motivo podrían ser los sindicatos, o saben qué, lo dejamos hasta acá, porque yo creo que me va a quedar muy largo y no me quiero alargar más de los 50 minutos que se supone que yo debería hacer de esto. ¿Ok? Lo dejamos hasta acá y seguimos la próxima clase. Preguntas, consultas en general. También. No hay nadie que se me haya quedado afuera. No hay tanta gente, hay 13 nomás. Consultas. ¿Estamos? Ya pues.